Agradezco como cada lunes que puntual, tempranito, Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, nos acompañe. ¿Cómo estás, Damián? Muy ¿Pudiste bien. llegar a tiempo a pesar del caos vial que hay por distintos motivos en la capital del Fíjate país? que me anticipé. Te Y anticipaste. digamos, salí antes que de costumbre porque dije, híjole, luego se hace un caos en la Ciudad de México con las lluvias y además pues en la zona sé que hubo algunos incidentes, entonces... Sí, como decíamos hace rato, se volteó en la madrugada una pipa. Qué delicado, ¿verdad? Sí, y derramó miles de litros de gasolina, aproximadamente 30,000, y ya pues las autoridades afortunadamente llevaron a cabo las labores de limpieza, desasolve, pues lo que tenían que hacer para evitar que esto fuera un riesgo para la ciudadanía. Eso de las 5:30 de la tarde ya estaba abierto el periférico, la lluvia. Y bueno, las movilizaciones de la gente que continúan generando también caos vial. Y vamos con la gente, si te parece, Damián Cepeda. Yo aquí varias veces me he preguntado y también varias personas con las que he tenido el privilegio de conversar sobre este tema en los últimos días, pues lo primero, ¿no? Y las niñas y los niños que tanta necesidad de recibir la impartición tienen, pues ¿qué pasa con ellos? ¿Qué sucede? Fíjate que, a ver, te doy mi opinión. Yo creo que sin duda todos los ciudadanos tenemos el derecho a manifestarnos, eso está garantizado en la Constitución, pero nadie tiene el derecho a evitar que un niño pueda ser educado. O sea, nadie puede agarrar, déjame ponerlo así, de rehén, ¿no? La educación de los niños, niñas y adolescentes en México. Entonces, pudiendo diferir o estar de acuerdo en alguna u otro tema que siempre son debatibles, creo que no es justo que millones de niños, niñas y adolescentes estén sin clases. A ver, ¿qué impacto tiene? ¿Qué es lo que está sucediendo? La CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, digamos una parte disidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores. Así nació para crear disidencia dentro del sindicato, exacto. Y ha venido fortaleciéndose en distintos estados, tiene presencia en muchos estados, pero es muy fuerte en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, en fin, está creciendo en otros lados. Pues ha hecho un paro nacional indefinido y ese paro nacional tiene distintas, digamos, peticiones. El tema es que al hacerlo, no solo han llevado a cabo estos actos que quienes vivimos en la Ciudad de México hemos estado sufriendo, la toma del aeropuerto, me tocó personalmente estar ahí. ¿Ibas a viajar? A mi tierra y me tocó ver. Debo decir que unas personas respetuosas y otras sí fuera de control y agresivas. De hecho, le tocó a mi esposa, por cierto, algunas. Pero no pasó nada, pero sí una agresividad. En cambio, a mí, veníamos separados, me tocó gente muy educada, digamos, respetuosa, que estaban manifestándose. Entonces yo, híjole, sí ves un lado y otro, ¿no? Siempre las manifestaciones. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que veo es el principal daño, más allá de tomar el palacio, de cerrar oficinas gubernamentales, incluso tomar el aeropuerto, no es ese. Se estima, porque son datos estimados, cerradas alrededor de 35,000 escuelas, lo cual en estimaciones bajas son alrededor de 3 millones de alumnos. Digo bajas porque ellos mismos hablan y medios han dicho que hasta 7. Yo realmente el dato que he podido corroborar es 3, que son muchísimos. Principalmente millones ¿en qué de personas. zonas estas escuelas? Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Michoacán, y algunas otras zonas. Entonces, donde se necesita sobre todo la educación, completamente, ¿no? Entonces, en zonas de escasos recursos, allá arriba en la sierra, pues para continuar garantizando igualdad. Y no es la primera vez que lo hacen. Hay que recordar que años anteriores han estado hasta 5 meses cerradas escuelas. Entonces yo me quedo pensando, ¿y los niños? ¿Qué planteamientos han puesto? Muchos, entre otros, 100% aumento salarial están pidiendo. Que se derogue la reforma que se hizo para hacer cuentas individuales de pensiones por allá en el 2007, es decir, hay que recordar que antes era más baja la edad para jubilarse y además el gobierno respondía solidariamente, pues, aunque no hubieras aportado tú a la cuenta. Están pidiendo pase automático o plazas automáticas, que si cuando alguien termina la escuela normal les den automáticamente plazas en el magisterio sin probar las capacidades. Están pidiendo que se restituyan maestros que habían salido por no cumplir con las disposiciones, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno ha dicho, a ver, respeto el derecho a manifestarte, creo que eso sí lo han dicho, pero sí han, creo ya, tomado una postura de decir, oye, pues no deberían estar cerradas las escuelas y no permitimos este tipo de actos
cuando además estaba prometida una reunión. No hace sentido, ¿no? Ajá. También ha dicho el gobierno que, y es cierto, que ha habido aumentos sustanciales en los años recientes y sobre todo que este año se ofreció un aumento del 10%, 9% retroactivo y 1 no, lo cual está por encima del crecimiento que había habido, digamos, en los últimos sexenios, y que pues el 100% no es posible. Han dicho que es un cambio en su postura, que no se puede derogar la reforma del 2007, es decir, que no se puede dar marcha atrás a la reforma a pensiones. Y bueno, básicamente está entrampado. ¿Yo qué diría? ¿Qué dices? A mí me parece que lo primero que tiene que estar a salvo es la educación de los niños. No puede estar de rehén la educación de los niños, por más válido que pueda ser un planteamiento de alguien. Segundo, yo diría que el gobierno tiene que buscar resolver esto. Sí creo que hubo cierta alentada al movimiento, ¿no? Porque ha sido un movimiento muy cercano, digamos, a Morena en sus momentos, y hoy creo que se salió de control. Me parece a mí que se debería de poner en la mesa que para poder avanzar en una solución es indispensable que se abran las escuelas. No puede estar secuestrada la educación de los niños. Eso es algo que no está sujeto a negociación desde mi punto de vista. Y después pasar a un planteamiento de verdaderos cambios, porque yo no estoy de acuerdo en que el planteamiento sea quitarle el enfoque de calidad o incluso las evaluaciones, que entiendo que se confundió y se entendió que era un enfoque punitivo, pero creo que eso puede quedar muy bien aclarado en términos de que lo que se trata es tener... ¿Se puede pulir? Pues claro, los mejores maestros competentes para que te reciba buena educación los niños. Me parece a mí que tendría el gobierno que impulsar sí un cambio en el modelo educativo para pasar de memorización a aprendizaje, más horas de estudio de los niños con escuelas de tiempo completo, uso de tecnología, internet, mejora de infraestructura. 6 de cada 10 escuelas hoy no tienen internet, 3 de cada 10 tienen un riesgo su infraestructura. Me parece que deberíamos de ampliar el programa que este gobierno creció, pero que tendríamos que ir a becas universales, pero sobre todo me parece que tendríamos que poner orden, Juan. Orden. Yo no estoy de acuerdo en que millones de niños estén hipotecándoles su futuro, porque eso es lo que están haciendo cuando les cierran las escuelas. Pues ahí está, se nos acaba el tiempo como siempre, Damián Cepeda, pero da tiempo de que te pregunte lo siguiente. Según tu opinión, ¿qué tendrían que haber hecho los integrantes de la CENTE al Instituto Nacional Electoral el día de hoy a hacer ahí protestas, a hacer bloqueos, a impedir el acceso? Escuché que lo ligaron al tema de la elección judicial. Me parece un error en todos sentidos, ¿eh? Me parece primero que no abona a su lucha. Digo, yo respeto, cada quien tiene derecho a hacer lo que guste, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y segundo, me parece que se contamina, porque la elección del Poder Judicial ha estado muy politizada. Y, por ejemplo, yo mismo que he sido alguien crítico a la reforma al Poder Judicial y a la elección, yo no quisiera que sirviera de pretexto el que hayan hecho tomas de casillas y demás. La elección del Poder Judicial merece un análisis propio cuando pase la elección. Tenemos que dejar que suceda lo que los ciudadanos decidan y que no se contaminen otros movimientos. No, mi invitación sería al gobierno a que no se confunda ser respetuoso de los derechos de manifestarse con permitir que se aplasten los derechos de otros. Hay que recordar que hay un interés superior de los niños y la principal obligación del gobierno es garantizar el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que poner orden, con diálogo, siempre, sin represión, jamás, pero sí argumentando que no pueden estar de rehén los niños. Claro. Y a la gente yo le recomendaría, con mucho respeto... Lo mismo el diálogo, ¿no? Exacto, diálogo. Porque para que haya diálogo se necesita la voluntad de ambos. Y sobre todo al país yo le recomendaría, o creo que le urge, una reforma educativa seria, porque hoy 25 millones de mexicanos tienen rezago educativo y eso no puede seguir así. Damián Cepeda, nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, gracias, nos vamos a una pausa.